Se tomaron en cuenta unos referentes conceptuales ya muy conocidos por ustedes. Uno de ellos es el modelo social de la discapacidad, en donde sabemos que refiere que la discapacidad ya no se sitúa en la persona, sino que se sitúa fuera de la persona, y que la discapacidad es preponderantemente social. La teoría de las capacidades humanas, que hace referencia a aquello que las personas están en capacidad de ser y hacer, y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que ya sabemos que se promulgó en el año 2006 y que es ratificada en Colombia en el 2009, y que vela por promover, proteger y asegurar los derechos humanos, libertades fundamentales de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones a todos los ciudadanos. La CIF fue como ese referente, digamos, operativo que se utilizó para los dos manuales. En el certificado de discapacidad tuvo más peso sobre el término de discapacidad, que ya conocemos que es un término genérico que habla de esa relación entre la persona y factores contextuales, esa relación, digamos, esos aspectos negativos de la interacción entre la persona y esos factores contextuales. Y en el manual de valoración ocupacional se cambió el foco completamente y se sitúa en funcionamiento, que es ese término genérico que indica los aspectos positivos de la interacción de la persona con sus factores contextuales. En el manual de valoración ocupacional además se tomó el enfoque de competencias laborales, que ya es sabido por ustedes, es un enfoque que viene desde hace varios años tomando fuerza en el término de la inclusión laboral, no solo de personas con discapacidad, sino digamos, del colectivo de personas que están en capacidad de trabajar. ¿Aló? Bueno, los principios filosóficos que se tuvieron en cuenta para los dos manuales es una articulación y salen de todos esos referentes conceptuales de los que ya les hablé muy brevemente. Uno de ellos, la dignidad humana, que ya sabemos, pues cuando todo ser humano nace, esta condición de dignidad humana nace con él, es inherente, es decir, la persona, indiferente de su diversidad, indiferente de su contribución a la sociedad, o indiferente de todas esas condiciones, tiene una dignidad que debe ser respetada y que debe ser avalada por la sociedad y pues por el Estado. La libertad, que hace referencia a esa capacidad de la persona a tomar sus decisiones, a elegir su proyecto de vida, a partir de sus gustos, de sus intereses, de lo que percibe como adecuado para su vida y que apropia como adecuado para emprender su proyecto de vida. La igualdad es entendida como ese trato que hay que darle a la persona, pero teniendo en cuenta su diversidad. Es decir, por ejemplo, el Estado debe generar unas condiciones particulares para cada grupo poblacional que así lo requiera, de manera que pueda ejercer sus derechos en igualdad de condiciones a los demás. Esto no hace referencia a que todos deben tener lo mismo, sino que debe ser focalizado en las necesidades de cada colectivo para que pueda ejercer sus derechos. Y la no discriminación. La no discriminación es un término que ha venido tomando fuerza en la Convención y hace referencia a que las acciones que emprenda el Estado en pro de la inclusión social, en pro en favorecimiento, digamos, de la población con discapacidad, no son discriminatorias, siempre y cuando la persona no se vea obligada a adherirse a esas condiciones. Más adelante vamos a ver cómo se operacionaliza esto en los manuales. Entonces aquí pueden ustedes ver cómo todos aquí están incluidos derechos en educación, en salud, en participación ciudadana, en movilización, en recreación, deporte, bueno, todos los que ya conocemos. Frente al manual de valoración ocupacional hay unos referentes normativos especiales para la inclusión laboral que los pueden, digamos, bueno, no pueden leer con detenimiento, pero digamos que aquí está concentrado el fuerte de inclusión laboral en Colombia
y básicamente se orientan a promover la inclusión, a promover la accesibilidad en el sentido amplio de la palabra dentro de los procesos de inclusión, a promover mecanismos que generen la inclusión y que no solo se orientan a la persona con discapacidad, sino que están orientados también a las organizaciones que vinculan personas con discapacidad y a la sociedad en general. Tanto en la línea del tiempo verde que les presenté como en la anterior, se encuentran contemplados beneficios de estas categorías que son los promovidos por la Convención, que habla, bueno, la libertad de desplazamiento, educación, salud, habilitación y rehabilitación, trabajo y empleo, nivel de vida adecuado y protección social, participación en actividades de tipo recreativo, deportivo y participación política. Este mapa les presenta algunos países de América, de Europa y de Asia que ya tienen el mecanismo de certificación de discapacidad. Lo curioso de esto es que para el caso de América es Argentina en 1981 quien inicia el proceso de certificación de discapacidad y para julio del 2011 Nicaragua lo implementa. Es decir, estamos en un lapso de 30 años en donde los países han venido generando ese mecanismo de certificación de discapacidad y entonces nos preguntamos, ¿pero por qué? ¿Cuál es esa razón? ¿Por qué se empieza a generar y empieza a brotar en todo el continente este fenómeno? Y pues la razón es simple y sencilla, y es la exclusión a la que se ha visto sometida la población con discapacidad. O sea, es una exclusión social, es una exclusión, es una invisibilización del Estado de sus necesidades, y es ese movimiento social que viene, digamos, moviéndose a partir del modelo social de la discapacidad que empuja a que se generen estos mecanismos. Entonces, ¿cómo el gobierno, cómo los estados empiezan a materializar eso? Cuando la ONU les dice, ustedes tienen una responsabilidad ineludible con la población con discapacidad. Entonces el Estado dice, generemos un mecanismo que facilite la accesibilidad, que facilite el goce de efectivo de derechos, que facilite la inclusión social en el sentido amplio, que ya pues, ustedes conocen, y se empieza a generar en varios países. Y nosotros decimos, bueno, pero ¿por qué, por ejemplo, en Estados Unidos? ¿Por qué en países de Sudamérica que tienen formas de Estado diferentes? Porque ¿cómo se moviliza ese mecanismo? ¿Cómo funciona ese mecanismo detrás del certificado de discapacidad? Y pues evidentemente sabemos que el sistema de salud, los modelos que se han venido generando de la discapacidad han impulsado este mecanismo, y el objetivo, el fin, es solo uno, y es el acceso. Entonces encontramos que digamos como en todo el rastreo, en este sondeo internacional, esto es una llave de acceso, o por decirlo en otras palabras, es un mecanismo de exigibilidad de derechos. Entonces, en cada uno de estos países, el certificado lo que hace es permitir a la persona acceder a la educación, acceder a la salud, acceder a ayudas técnicas, acceder a actividades, digamos, recreativas. Entonces, en la medida que se va generando, nos va dando evidencia de que es algo que sirve y que se necesita, y que si bien Argentina ya lleva 30 años y está empezando a modificar el discurso, Colombia no ha hecho ese tránsito, y lo social no se cambia si no se hace un tránsito, y esto no es una labor del Estado únicamente, no es un problema exclusivo de las personas con discapacidad. Esto es algo que la sociedad como tal tiene que poner en funcionamiento, y que pues evidentemente los operadores son los sectores, los ministerios, todos los mecanismos que el gobierno tenga, indiferente del Estado, del tipo de Estado que sea. En Europa, como ustedes pueden ver, realmente presentar ahí Europa y Asia, Israel y India, queremos mostrarles a ustedes cómo países con conflictos, que viven en conflicto permanente, que tienen problemáticas sociales tan profundas como la India, por ejemplo en su población infantil, como países como Alemania, que vienen una historia muy muy cruel, creen pertinente el certificado de discapacidad. Porque estos países que tienen tantas prioridades, entre comillas, han priorizado también la discapacidad, porque Colombia no. Entonces esa es como la respuesta a que vale la pena hacerlo, y que pues es una razón de peso.
Frente al manual de valoración ocupacional, lo que queremos mostrar aquí es cuáles países de América, que aquí sí está incluido Colombia, creen que es importante detectar, identificar las capacidades ocupacionales de las personas con discapacidad. Es que no es un tema solo de incluyámoslos, es un tema de reconozcamos sus capacidades, reconozcamos que tienen potencialidades, reconozcamos esa dignidad de la que se habla ya, de la que está ya en palabras, reconozcámosla mediante un mecanismo. Colombia se está jugando el todo por el todo porque es que realmente el tema de identificar las capacidades no está en América, eso no existe en América. Colombia cambió ese foco de ver la disfunción ocupacional, la pérdida de la capacidad, está cambiando el foco a otra visión y es identifiquemos las capacidades. Es difícil porque pensamos la discapacidad, pero no pensamos en el funcionamiento como esa otra cara de la moneda, ¿cierto? Entonces este manual se orienta a identificar las capacidades de la persona y la evidencia nos dice, es que sí. O sea, no es un tema de inclusión, es un tema de identificación de capacidades, reconozcámoslas y Colombia ya va en esa lógica. Colombia tiene en su ley 31 hay un artículo específico que habla de identifiquemos las capacidades, reconozcámoslas, pero el Estado tiene una labor fundamental ahí y es por eso la razón de ser de este manual.